Vamos a preguntarle qué piensa la invitada de hoy, que además es legisladora oficialista. Estoy hablando de la diputada Inés Cortés del Frente Amplio. Inés, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué opinión tenés ahora que ya sabemos que será Javier García el miembro interpelante? Y bueno, yo creo que la oposición tiene todo el derecho de realizar las interpelaciones o los mecanismos que crea necesarios dentro del Parlamento o fuera de él, pero en este caso sí es bastante polémico porque justamente muchos de los cuestionamientos que se hacen desde la torre ejecutiva, desde el Poder Ejecutivo, obviamente es a la gestión de Javier García y es un poco... podría considerarse una operación un poco distractora del centro de la cuestión, que ahora esto se trasladó a la justicia y va a haber una investigación que va a llevar un tiempo, pero creo que ahí es donde se va a terminar de saldar y de cristalizar si efectivamente hay fraude al Estado o no lo hay, y bueno, y cómo seguir tomando las decisiones que correspondan, los pasos que correspondan para poder resarcir toda esta cuestión que creemos que por varios elementos que hay sobre la mesa, bueno, por lo menos es un proceso viciado y que carece de garantías, justamente. Cuando decís que es viciado, ¿te referís a la contratación de Cardama o específicamente a la garantía? Bueno, en principio todo comienza por la garantía de Eurocommerce, justamente, porque parecería una empresa de papel. De hecho, cuando va el embajador en Inglaterra no encuentra el lugar físico, que ahí es como que se termina de confirmar la sospecha exactamente. Pero además ahora empieza a hablar el dueño de Cardama y realmente cada vez que habla estamos un poco más preocupados porque todo lo que dice nos da señales de que por lo menos fue un proceso no del todo transparente o como uno desearía que fuera una licitación pública, y que también habla de cierto desconocimiento por parte de Cardama para elaborar este tipo de buques. Justamente nunca elaboraron buques de esta magnitud, es la primera vez que lo hacen, entonces también el precio que le... patrullas oceánicas. Exacto. Lo más cercano que hicieron fueron buques mucho más chicos, y realmente la cotización fue mucho más baja que el resto de los ofertantes, y eso ya de por sí prendía alarmas, y de hecho hubo varios actores de la Armada que dijeron que les parecía raro esta oferta a ese precio, y ahora al escucharlo hablar realmente... por lo menos nos da preocupación, porque llegó a decir que a él le costaba 40 cada una, calculó 1 millón de ganancia, 1 millón por alguna cuestión imprevista, y ahí es que le determinó el precio de cada buque, con falto de seriedad o de profesionalismo, por lo menos a la hora de afrontar una cuestión tan grande y de un interés nacional para nosotros, ¿no? Porque tal vez para él es un simple buque, para nosotros es una cuestión de defensa nacional. ¿Para ti hizo bien el gobierno, el Poder Ejecutivo, en tomar esta decisión? Yo creo que sí, más a la luz de todas estas cuestiones que están saliendo. Realmente no creo que esté en las condiciones como para seguir pagándole y seguir la obra adelante. Ahora, por los plazos establecidos por el contrato inicial, ya tendría que estar uno de los buques prontos, y está muy lejos de estarlo. Entonces, es decir, no solo el tema de la garantía, que es lo primero que prende las alarmas y que realmente decimos que por lo menos se puede estar ante un eventual fraude al Estado, sino también el proceso ahora de fabricación de estos buques, que está totalmente atrasado, no se están cumpliendo con los plazos, y realmente nos deja aún más alarmados. Tema de presupuesto. Ahora está en la Cámara Alta, ya salió de ustedes, pero se habla de modificaciones importantes. Por ejemplo, para la justicia, para Fiscalía, están reclamando a grito pelado más presupuesto, y el gobierno dice que está afín a estudiarlo. ¿Cómo lo viste tú, tal cual, las modificaciones que se hicieron en diputados y fueron a la Cámara Alta? Bueno, yo creo que salió un mejor presupuesto de lo que ingresó. Hicimos todos los esfuerzos para poder hacer reasignaciones en el sentido de las demandas que fueron como más fuertes
en la discusión parlamentaria, que obviamente fue la educación terciaria, la Universidad de la República, la UTEC, también Ciencia y Tecnología, que creo que sí que había una pata floja ahí, el Instituto Clemente Estable, que se le reasignaron 20 millones, los parques científicos y tecnológicos de Pando y de Rivera, que se les asigna 12 millones a cada uno. Hay una apuesta por la educación, las becas. A la universidad se le termina reasignando 230 millones, a la UTEC otros 80 millones, para reforzar lo que son las becas de grado, en línea también con la política de becas que va a haber también en educación media, que es de las más grandes de la historia. Entonces hay una apuesta muy fuerte ahí, también la educación en el interior. Ya que hablas de educación, Robert Silva dijo que hubo un recorte en la educación de 500 millones de dólares. Bueno, nosotros no lo analizamos de esa manera, no cuentan justamente las becas como parte de la inversión en educación, que para nosotros eso es una diferencia como de entender también. Para nosotros invertir en becas es invertir en educación en este caso, más estamos hablando de becas para estudiantes de secundaria, pero algunos sindicatos no lo cuentan, y bueno, es legítimo que lo hagan así, pero nosotros sí lo contabilizamos dentro del presupuesto de ANEP, porque de hecho está asignado en el presupuesto de ANEP. Bien. En el inciso, entonces no me atrevería a decir que hay un recorte según nuestra perspectiva. Bien. Habría que preguntarle bien. Hay direccionamiento entonces de recursos, se dan más para becas y se le quita de repente a otros rubros. Exacto, sí. Hay una apuesta a las becas porque hubo una gráfica que mostraron durante la discusión de presupuesto ANEP que para mí fue la más clara, que es la culminación de educación media según los quintiles de ingresos. El quintil más bajo, que es el quintil más pobre, culmina la educación media superior en un 27%, no llega al 30%, y los dos quintiles más altos, un 80%. Entonces ahí hay una cuestión realmente que hay que atender, de que los gurises más pobres son los que se les complica más para mantenerse en el sistema educativo. Entonces es que se apuesta a estas becas, que además se le aumenta el monto y que va a llegar a 70.000 gurises, que hasta ahora se les llega a 14.000. Entonces realmente es un cambio significativo, o esperamos que así lo sea, y que tenga un reflejo en la permanencia en el sistema educativo y en la culminación también. Pero, perdón, sí. Respondiendo a tu pregunta, entiendo sí que hay algunas cuestiones que quedaron sin atenderse, y hay algunas demandas que son muy válidas y que nos encantaría poderse atender, y supongo que el Senado va a hacer los esfuerzos para ver qué afectar, porque lo que tiene la discusión en presupuesto en diputados, en el Parlamento, no solo en diputados, es que no podemos aumentar el gasto, sino reasignar. Y eso sí o sí hace que tengas que afectar algún inciso, alguna unidad ejecutora, o sea, sacar de algún lado para reforzar en otro. Tú dijiste, este presupuesto prioriza a quienes más lo necesitan. ¿Por qué? Justamente porque dentro del incremento del gasto, que son esos 140 millones para el primer año y luego se duplica los siguientes años, el 60% es para protección social. Estamos hablando del aumento del 50% del bono crianza, que es hogares más vulnerables con niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas. Las becas Butiá, que son de las que hablaba recién, para educación media, que va a atender a estos hogares en condiciones sociales, socioeconómicas más jodidas. La atención a la gente en calle, que realmente tenemos una emergencia en situación de calle. Además hay un abordaje nuevo que va a ser enfocado en las adicciones desde el Ministerio de Desarrollo Social para esta población en particular, que nos parece importante que se empiece a hincar el diente en ese sentido, porque está estudiado que hay un vínculo vicioso entre la gente en calle y el consumo problemático, y también en salud hay una inversión de esos 140 millones para la salud pública, la salud mental. Entonces realmente se hacen que esa nueva inversión, se hacen los mayores esfuerzos para que se destine a la gente que más lo necesita, y eso fue una decisión tomada en el contexto justamente de las restricciones fiscales que hubo a la hora de elaborar el presupuesto. Bien. Hablar de la pobreza siempre es un tema delicado, porque hay que hablar de números cuando en realidad estamos hablando de personas. Sí. Pero están los números sobre la mesa. ¿La realidad es distinta a la que dicen los números? No me atrevería a decir que la realidad es distinta a la que dicen los números. Obviamente es más compleja que lo que, como bien decís, porque nosotros vemos números fríos, y cuando te metes en la historia personal que hay detrás de cada número, es que empiezan las complejidades y las historias
bueno, de abandono de todo tipo, ¿no? Y de sufrimiento de estas personas que, bueno, basta con escuchar algunas historias de los gurises que están en hogares 24 horas de INAU, o muchos de los que terminan en las cárceles. Son historias de un abandono y de una peripecias de vida, no sé si llamarlo mala suerte, pero que terminan realmente rompiendo vidas, rompiendo personas por falta de oportunidades, a veces no solo del nacimiento, sino de historias y de generacionales. Exacto. Claro. Ahora, antes de ir a Susi, porque quiero seguir en el tema, a propósito de lo que dice Fabián, tú dijiste la situación de la pobreza es más grave de lo que daban los números. Entonces, intuyo que quizás suponés que el Mides del gobierno pasado no trabajó bien, o que se pintaba una situación y encontraron un escenario mucho peor. No, cuando los números son los números, lo que sí hubo fue un cambio en cómo se mide la pobreza. Sí. De hecho, nos da que hay mayores niveles de pobreza porque se está midiendo mejor y se están tomando otras variables en cuenta. Y se cambiaron los indicadores. Exacto. Para poder mapear otras situaciones que antes no quedaban. Exactamente. Se perfeccionó el indicador. Eso no quiere decir que haya aumentado la pobreza de un año al otro o que se haya duplicado como da el indicador, sino que ahora se están midiendo otros tipos de variables que hacen que justamente la población bajo la línea de la pobreza sea más entendida con estas nuevas formas de medición. Y en eso es que nos referíamos que la situación era más jodida de la que decían los números, en el entendido de que a veces te da que una persona no es pobre, pero es tal la vulnerabilidad que por una pequeña modificación de ingresos en el hogar ya pasa a ser pobre. Y eso también son las complejidades de medir la pobreza solo por ingresos, sino por otros factores. También está el indicador multidimensional. ¿Cómo se hace para llegar con las políticas públicas de verdad a quienes lo necesitan? Porque entiendo que es muy complejo, que muchas veces se hacen esfuerzos, se destinan dineros públicos y se habla de destinar a determinados grupos, pero a veces es muy difícil llegarle específicamente a ese grupo. Cuando hablamos de niños y de pobreza en la niñez particularmente, es muy difícil a veces atacar esa pobreza porque es multidimensional y porque además es difícil llegar al hogar. Entonces tenés que tratar de llegar por varios lugares diferentes. ¿Cómo se hace? Totalmente. Bueno, ahí tiene que haber una batería desplegada integral e interinstitucional que creo que un poco se está ensayando. Se ensayó, por ejemplo, para ir a buscar a los gurises que estaban desafiliados del sistema educativo, que no se habían inscrito ni siquiera al inicio del año, y ahí hubo un equipo de BPS, de INAU, de ANEP, todos juntos, yendo a buscar a esos gurises que de 5.000, más de 5.000, lograron reincorporar al sistema 2.500 aproximadamente, es decir, la mitad. Todavía falta otra troja a incorporar. Pero creo que es con esfuerzos y tratando de trabajar conjuntamente. A veces el Estado es como de compartimentos estancos. Y como bien decís, a una misma familia a veces le llegan distintos programas que no dialogan entre sí, y a otra familia que también necesita esa llegada no se le llega con ningún programa. Y eso es una debilidad y un problema que hay que resolver, que además hace ineficiente el gasto, de una fragmentación y de un desgaste para la familia también. Imagínate que vengan 3 equipos de trabajadores sociales distintos a hacerte las mismas preguntas según el organismo y que no haya un diálogo interinstitucional. Es un problema en sí mismo y que creo que esto trasciende a los gobiernos, ¿no? O sea, es un tema de falta de cruzamiento de datos que tiene el Estado históricamente. Absolutamente. Cuando de repente hay instituciones que tienen mucha información, hay otras que no las tienen, y el cruzar datos es complejísimo, porque además cada dato que querés acceder de una institución que tiene esos datos y esos números, tenés que hacer unas movidas tremendas para que te habiliten el conocimiento de esos datos. Y ni te digo un expediente, a veces un expediente en el Estado demora meses. Y esa demora es que pasa de una oficina a la otra con un comentario de un funcionario que dice pase realmente. Son hojas y hojas de expedientes de los expedientes que van entre más de un ministerio también son terribles, porque además no solo la comunicación, sino después el traslado físico del expediente, más allá de que se use expediente electrónico en el Estado. Todavía están los papeles. Todavía está el archivo papel y es bastante complicado. Es que creo que hay que humanizar la función pública.
y creo que muchos servidores del Estado, trabajadores del Estado, tienen un compromiso enorme y hacen que las cosas funcionen, pero no puede recaer solo en esas personas y en que estén esas personas y cuando faltan se nota aparte, sino que tiene que haber un trabajo en entender que la tarea tiene implicancias concretas en la vida de la gente y que hay que hacerlo lo más rápido posible. Y que a veces en lugares estratégicos necesitas más gente. Exacto. Inés, esa es otra complejidad que tenemos. ¿Se justifican los impuestos nuevos? Y ya ni siquiera me detengo en que Pobre sí había dicho previo al balotaje en un debate televisado que no habría impuestos nuevos, y los hubo, pero bueno, el oficialismo dice se precisan, estoy hablando de Temu, estoy hablando del impuesto mínimo global. ¿Por qué? Sí, bueno, se recordarán la discusión durante la rendición de cuentas sobre la postergación de gastos y los cobros anticipados de algunos ingresos del Estado, que hizo que de alguna manera el déficit fiscal en 2024 cerrara como se pretendía que cerrara y arrastró un montón de estos gastos para el 2025, que hizo que, por ejemplo, hoy el déficit fiscal del 2025 esté cerca del 4,1%, sin embargo las proyecciones que daba tanto el gobierno como las consultoras privadas para este año era del 2,8%, entonces estamos hablando de un 1,3% más de lo proyectado, y eso dificulta, es 1.200 millones de dólares menos que tenés en caja, que es lo que hizo que aumentáramos el tope de deuda en la rendición de cuentas, y que ahora, para atender a una convergencia fiscal, que es lo que aspira este gobierno, que es al final del quinquenio, lograr reducir considerablemente el déficit fiscal, para hacerlo hay que, de alguna manera, tenés que hacerlo, o achicás el gasto o aumentás los ingresos del Estado. Tomamos la decisión política de que en este contexto no era achicando el gasto, y también tomamos la decisión política de que tampoco era incrementando los ingresos del Estado, los recursos del Estado a través de impuestos al trabajo, porque creemos que ya no se puede tensar más esa piola. Y es en ese sentido en que se diseñan este paquete impositivo, que es por un lado la localización del impuesto mínimo global, creando el impuesto mínimo complementario doméstico, para multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, que se les cobra un 15% de lo generado en el país, y el impuesto del IRPF a depósitos en el exterior, tanto de uruguayos como de residentes fiscales, porque en realidad lo que hubo en los últimos años fue un aumento considerable de los depósitos en el exterior, pero no son de uruguayos, sino que son de residentes fiscales, justamente que generan la residencia en el país para poder sacar el dinero, principalmente argentinos. Y en realidad lo que se les va a cobrar es IRPF como cualquier, como se paga en el país, como pagan los uruguayos, que también se ajusten a este régimen estos depósitos en el exterior. Y como bien decías, el impuesto Temu, que es el IVA para los bienes que se adquieren a través de estas plataformas. Uno de los temas que evidentemente también está en el centro de la disputa entre el oficialismo y la oposición es el tema de danza. ¿Qué opinión tenés al respecto vos? Bien, bueno, es un tema complicado, yo creo que hay diferentes lecturas y opiniones personales, que en este caso tal vez me la reservo, pero el Frente Amplio como fuerza política ha definido esperar el informe de la JUTEP para tomar una decisión. ¿Por qué te reservas tu opinión personal? Sí, porque bueno, cada uno puede considerar, yo no me voy a meter en las decisiones personales de los compañeros, creo que es un excelente médico que ha hecho una muy buena gestión en los pocos meses que lleva en ACE, que ha habido una mejora concreta en la asistencia, desde la reincorporación de medicamentos, hasta asegurar especialistas en algunos lugares donde no los había. Nos mostró en la comparecencia en presupuesto la situación de algunas policlínicas del interior, que es realmente calamitosa, desde que se llueven hasta humedades grandes en lugares donde se atienden bebés. Entonces realmente la problemática de ACE es mucho más profunda que su presidente, y por eso creo que en algún punto termina siendo como un distractor de lo que realmente nos tiene que convocar. Y como bien decían hoy al principio, a veces se utiliza la herramienta de la interpelación para un desgaste político que termina teniendo un rédito en el corto plazo, pero que en el largo plazo nos perjudica a todos como sistema, porque es esto de la credibilidad en la que terminamos todos involucrados. Yo creo que Danza actuó bien desde el momento que nunca ocultó su situación, y al momento, antes de asumir, él mandó a hacer este estudio a Del Piazzo, y los puso, y ahí fue el presidente y la ministra los que tomaron la decisión última.
Quizás se equivocaron. Él puso las condiciones y me parece que en ese sentido hay que reconocerle, bueno, una honestidad intelectual. Decir, esta es mi situación, yo no puedo por cuestiones personales dejar estos trabajos. Pero, perdón, ¿por qué no puede dejar? Poder puede. Bueno, según su decisión personal no, bueno, por eso no quiere. Él puso las condiciones. No quiere, si le aceptaron las condiciones. Claro, ahí está. Es un poco como dice ella, mira, a mí me eligen, pero vos le avisás, yo tengo esto, y aún así te aceptan. No, claro. No es culpa de él. No es de Chancho, es de quien le rasca el lomo, está claro. Probablemente ahora lo va a decidir la FUTEP. Sí, exactamente. Lo cual también es raro. Tampoco es que decida. Informa, pinchó ni cortó. Y ahora ni siquiera sugiere, informa cuál es la situación. Informa, sí. ¿Y te parece correcto esperar a la JUTEP? Y bueno, yo creo que sí, es lo más, me parece lo más adecuado en el contexto actual. JUTEP, de la que no nos acordamos a la hora de armar el presupuesto tampoco, ¿no? Bueno, se le reasignó algo, no lo que pedía, pero sí. Y volviendo al presupuesto, ¿y fiscalía, los fiscales? Ya vimos el ruego. Exacto, esa es la palabra, el ruego de la fiscal de corte subrogante, de William Rosa, el vocero del gremio, diciendo, nos dieron migajas para lo que necesitamos, da la impresión que ahí habría que reforzarlo, ¿no? Bueno, supongo que va a estar dentro de las contemplaciones del Senado, ¿sí? De todas maneras, igual, y no me parece menor, se logró un acuerdo con los fiscales para poder equipararles el 1%, no sé si se acuerdan esa discusión que tuvieron los fiscales de tener como, igual remuneración que el Poder Judicial, que el último gobierno se le otorgó en lo legal, pero no asignó los recursos para que así sea, entonces se llegó a un acuerdo para en lo largo del quinquenio alcanzar ese 1% para igualarlos, que no es menor porque les cambia sustancialmente a nivel salarial la equiparación. Y después, bueno, hay sí demandas a atender, siempre la frazada queda muy corta para las demandas que hay. Con gusto a poco en diputados? ¿Qué pensaste para ti? Estaría bueno que ahora el Senado, aunque sea tus colegas frentistas, deberían ajustar esto que nosotros en diputados no pudimos. Y bueno, tal vez atender sí algunas demandas de Fiscalía, de Poder Judicial, para los pedidos sobre la aplicación de la ley de violencia basada en género. También. Los juzgados multimateria. Cumpla, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay como un debe atender. Bien. Sí, dale. Porque sé que estabas trabajando en la modificación del proyecto de ley de tenencia compartida y me interesa mucho el tema y saber cuáles son los artículos sobre los que están trabajando una modificación, qué significa eso y cómo viene planteado el tema. Mañana va a ingresar el proyecto, toma estado parlamentario, pues bueno, la bancada del Frente Amplio siempre trata de los proyectos firmarlos por todos. Estamos en ese proceso de firmas, de recolección de firmas y básicamente es un proyecto integral que aborda distintos tipos de violencias a infancias y adolescencias, no solo la intrafamiliar en el contexto de violencia de género, sino también violencia territorial, generando algunos mecanismos que también involucren a las intendencias y municipios para generar algunos lugares seguros en los barrios. Y también la violencia digital, incorporándola a la ley 19.580, porque en ese momento no era un tema que esté tan presente como sí lo está ahora, con el tema de las redes sociales y las plataformas digitales en infancias y algunos videos y contenidos que terminan siendo perjudiciales para los gurises y las gurisas. Y las modificaciones concretas a la ley de corresponsabilidad son el artículo, no te quiero decir mal de memoria, pero es el artículo 3, 4, 6 y el 15. Los primeros 3 que te dije los modifica y en realidad va más en el sentido de volver a la redacción original del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es, bueno, en caso de separación la tenencia se hace de común acuerdo, en caso de que no haya acuerdo, se la define el juez. Incluye en estos principios a seguir la corresponsabilidad en la crianza, pero también atendiendo algunas cuestiones particulares de los niños y adolescentes y escuchando la voz de los niños y demás. Pero lo que sí se modifica ahí es que en caso de que haya situaciones de violencia intrafamiliar que estén en el proceso de investigación, no se permitan las visitas con el agresor. Eso es lo concreto que se modifica.
y que no haya una revinculación forzada en caso de que haya agresiones hacia los niños o adolescentes. Sí, puede ser elegida, no forzada. Claro, no forzada. Sí, obviamente si hay, si se entiende que no hay riesgo y que hay interés de las partes y del niño en particular o niña de vincularse, sí, obviamente. No, que no sea forzada justamente en el contexto de que se entienda que haya algún riesgo. Exacto. ¿Tendría los votos? Bueno, tenemos los del Frente Están, uno seguro, que entiendo que no voy a dar el nombre porque creo que corresponde de cada persona hacerlo, pero sí informalmente me han dicho que sí, nos faltaría o algún otro voto, pero ojalá que sea acompañada en el entendido de que es una ley integral y que me parece que el fin está de protección es necesario y está bueno, sería deseable que sea acompañada por más partidos, y en ese sentido estamos abiertos a hacer modificaciones y así como con el presupuesto que terminó votándose con 84 votos de 99, ojalá podamos también tener amplios apoyos en estos temas, porque creo que son temas que deberían ser de consenso. El Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando se aprobó, fue de largas discusiones y tenía el consenso de los actores políticos, de los académicos y de los sociales también. Y eso fue la crítica que hicimos a la ley de corresponsabilidad en el periodo pasado, de que no se puede perforar un código que llevó tanto tiempo con mayorías circunstanciales. Y ahora creemos lo mismo. Lo deseable sería que esto sea un tema de consenso y que de verdad se aborde con la seriedad que tiene que abordarse, porque estamos hablando de derechos de infancia. Otra consulta, ¿puedo? Sí. Con respecto a este tema, con respecto al tema de la violencia vicaria y demás, ¿qué hacemos con los agresores? Porque yo lo que siento es que el gran debe de toda esta historia es que el agresor nunca es atendido. Totalmente. Y el agresor que no es atendido reincide, porque claramente hay un problema de fondo que es mucho más profundo. Entonces, hoy tiene la tobillera y no se puede acercar a su expareja, pero eso no lo inhabilita a acercarse a otra mujer y agredirla nuevamente o acercarse a los niños que puedan estar escolarizados y demás. ¿Qué hacemos con los agresores? Porque mientras que el sistema no se ocupe de empezar a reeducar a esos agresores y a ver cuáles son los problemas que hay de fondo para poder ayudarlo a vivir socialmente de una mejor manera, vamos a seguir teniendo el problema y cada vez se nos va a agravar más. ¿Hay pensado alguna especie de camino o de hilo conductor de trabajo con los agresores y con las nuevas masculinidades que se presentan cotidianamente? Sí, es una excelente pregunta y de hecho que creo que ahí está el nudo, si pensamos en esto en un mediano y largo plazo. Yo no tengo la respuesta personalmente, creo que hay que abordarlo este tema y que hay que invertir también en este trabajo, porque además es una discusión también de los movimientos feministas con los scratches, por ejemplo, que personalmente soy bastante crítica con eso, porque bueno, escrachás, excluís o lo sacás del entorno y después ¿qué? Porque esa persona sigue estando ahí, sigue teniendo derecho a vincularse y me parece que está bueno abordarlo por esto mismo que vos decís, de que el ciclo no se repite y no se repite y no se repita. Creo que hay que abordarlo. Hay algunas herramientas, sobre todo a través de la Intendencia de Montevideo, de talleres que además han funcionado. Eso, hay evidencia de que funcionan cuando se abordan con compromiso y de hecho en algunos casos judicializados esta parte de la resolución es que vayan y asistan a estos talleres y a estos psicólogos sociales y demás para abordar estas problemáticas, pero no se da abasto a la demanda y eso es un tema. ¿Y con las denuncias falsas qué hacemos? Bueno, no hay datos sobre denuncias falsas. Creo que además en los casos en que las hay, el sistema tiene las herramientas como para detectarlo. Pero se están usando, ¿tenés idea? Porque en realidad ese en realidad es el tema del nodo de los discursos que pueden tirar abajo la posibilidad de una ley que sea mejor, que contemple mejor a la niñez. Sí, totalmente. Bueno, el Poder Judicial no tiene datos digitalizados y ese es un problema. Realizamos ahora un pedido de informes junto con algunas legisladoras del Partido Colorado también, para saber concretamente, por ejemplo, cuántas tenencias compartidas hubo a partir de la aprobación de la ley de corresponsabilidad, porque uno de los argumentos que teníamos era que ya existía la tenencia compartida, siempre existió, y que esto no era una innovación y que no iba a generar tampoco cambios. Y en realidad, por lo que hemos charlado con defensoras y algunos jueces y juezas, concretamente el problema que justamente venía a resolver esta ley de corresponsabilidad no lo resolvió.
el problema de obstrucción de vínculos en algunas situaciones sigue existiendo, entonces realmente no se está dando en la tecla y lo primero sería recabar datos. La primera dificultad es que justamente el Poder Judicial no tiene datos sistematizados. Sí. Muy bien, diputada Inés Cortés, del Frente Amplio, gracias por esta charla, Embajadores. Gracias a ustedes, un gusto estar. Muy bien. A las órdenes. Vamos a esta noticia. Decíamos más temprano, hubo Consejo de Ministros. Tras el mismo,